Muy bien, ya hemos comentado en el modelo clásico que el Estado no participa en absolutamente nada y su función es prácticamente nula y que su intervención en la economía no debería ni de existir y si existe no tiene ningún efecto como tal. Eso lo hemos visto. Pero ¿qué pasa ahora con el modelo que estamos empezando a manejar desde la clase pasada? Estamos viendo que el Estado compra bienes y servicios, cobra impuestos y hace una serie de transferencias a individuos, a hogares y empresas. Ahora vamos a suponer, o seguimos manteniendo, mejor dicho, que el gasto de gobierno sigue manteniéndose autónomo, igual que las transferencias. Pero ahora vamos a decir que los impuestos que cobra el Estado es una parte proporcional del ingreso de los individuos. Obviamente, esta T minúscula nos está diciendo que es una proporción que va entre 0 y 1. Es decir, si una persona gana 1,000 pesos y el Estado cobra sobre este ingreso el punto 10, es decir, está cobrando 100 pesos de impuestos. Es decir, una tasa del 10% sobre los ingresos. Ahora, considerando que el ingreso disponible que ya hemos manejado es el ingreso más las transferencias que realiza el Estado, menos los impuestos, sustituyendo los impuestos y las transferencias como autónomas, nuestro ingreso disponible va a quedar el ingreso más las transferencias autónomas, menos los impuestos que son esa parte proporcional de los ingresos. ¿Sí? Nomás lo separo un poquito acá para que se denote. Ahora, ¿cómo se traduce este ingreso disponible en nuestra función de consumo? Muy bien, considerando que el consumo es igual al consumo autónomo, más una proporción del ingreso disponible, teniendo esa proporción que está dada por esa propensión marginal al consumo, entonces lo que tendríamos que hacer es desarrollar la del ingreso disponible, la cual ya la tenemos aquí, donde es el ingreso menos los impuestos, como parte proporcional de ese ingreso, más las transferencias del gobierno, que ya estamos considerando aquí también como autónomas. Multiplicando por cada uno de los elementos la propensión marginal al consumo, y sacando un factor común, que en este caso es la Y del ingreso, reordenando y sacando aquí un factor común, tenemos los elementos suficientes para poderlo sustituir en nuestra función o en nuestra fórmula de la demanda agregada, donde tenemos el consumo más la inversión más el gasto de gobierno más las exportaciones netas. Suponiendo que la inversión, el gasto de gobierno y las exportaciones netas también son autónomas, nada más sustituimos el consumo por todo esto, teniéndolo acá, y reordenando el consumo autónomo, las transferencias que estamos considerando autónomas, más la inversión que estamos considerando autónoma, el gasto de gobierno autónomo, las exportaciones netas autónomas, lo cual todo esto nos da lo que se llama el gasto autónomo, teniendo aquí nuestra fórmula prácticamente final de la demanda agregada.
con la condición de equilibrio de la producción igual a la demanda agregada. Entonces tenemos nuestra fórmula. Esto ya sabemos que se está sumando, pasa a restar, sacamos un factor común. Todo esto que está multiplicando pasa a dividir. Y vean aquí una situación que es demasiado importante. Nosotros en la clase anterior habíamos sacado un efecto multiplicador que era 1 sobre 1 menos C, que o mejor dicho 1 menos la propensión marginal del consumo. Ahora vean que la propensión marginal del consumo también se ve afectado por la tasa de impuesto, ¿sí? Voy a ponerlo de mejor manera, ¿sí? Lo voy a poner de mejor manera. En este caso, vean cómo está afectado por la tasa de impuesto la propensión marginal del consumo. Es decir, el efecto multiplicador que aquí tenemos empieza a ser ya afectado por las acciones del gobierno, por esas tasas de impuesto que el gobierno está imponiendo, está cobrando, ¿sí? Y todavía esto lo podemos desarrollar un poquito más y desarrollar un ejemplo numérico como tal. Veamos. Bien. Así tenemos que nuestro efecto multiplicador lo vamos a denominar por alfa sub g. ¿Sí? En este caso, este efecto multiplicador se le llama efecto multiplicador en presencia de impuesto. Porque como se ha comentado, ahora la propensión marginal del consumo está afectado por esa parte proporcional que se cobra de impuesto. Ahora bien, en este caso, cualquier cambio que exista en el gasto autónomo va a ser igual al cambio que exista en el consumo del gobierno, en los gastos del gobierno, o en los cambios de las transferencias multiplicado por la propensión marginal del consumo. Por lo cual, un cambio en el nivel de ingreso, en el nivel de producto, va a estar dado por los cambios en el gasto autónomo multiplicado por el efecto multiplicador, o por el gasto de gobierno, o por los cambios en las transferencias multiplicado por la propensión marginal del consumo. Supongamos que el gasto autónomo es de 4,000. La propensión marginal del consumo es de 0.8 y que el Estado está cobrando el 10% sobre los ingresos. Vamos a sustituir. Aquí la pregunta es ¿de cuánto es el nivel de ingreso producto? Sustituimos por el efecto multiplicador, que es 1, sobre 1 menos, aquí vamos a poner la propensión marginal del consumo, que es 0.8 de nuestro ejemplo, que multiplica a 1 menos 0.1. Y todo esto va a multiplicar a 4,000. Aplicando la fórmula, tendríamos 1 menos, aquí sería 0.8, o si quieren 0.8, por
1 menos 0.1 va a ser 0.9, que multiplica a 4000. En este caso, tendríamos 1 menos 0.8 por 0.9 es 0.72, 4000, y 1 menos 0.72 será, obviamente, y 1 sobre 0.28 es aproximadamente, vamos a ponerlo, aproximadamente 3.57 por 4000. Es decir, el nivel de producto es 3.57 veces el gasto autónomo. Por eso esto se le llama efecto multiplicador. Y esto nos va a dar como resultado aproximadamente 14.285.71, es decir, las 3.57 veces 4000. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si la tasa de impuestos que nosotros tenemos no aumentara del 10 al 16%? ¿Qué estaría pasando? Pues sustituimos nuevamente teniendo ahora sería por 0.16. ¿Qué pasaría primero con el efecto multiplicador? ¿Aumentaría o disminuiría? Si ustedes hacen la operación correspondiente, si hacemos la operación correspondiente, van a ver esto. 1 menos 0.16 es 0.84, es decir, ¿qué pasó? Ahora, si antes se gastaba por cada peso, si por cada peso se gastaba 1 centavo o 10 centavos que diga, y nos quedaban 90 centavos, ahora nos están quedando 84 centavos después del pago de impuestos. ¿Esto qué está representando? Está representando que 1 menos 0.8 por 0.84 es 0.672 aproximadamente. Sí, no exactamente. Que multiplica los 4000. Vean
cómo disminuyó esta cantidad. Y por tanto, esta cantidad, 1 menos 0.672, se van a hacer 0.328 por 4000, lo cual implica que ahora aproximadamente es 3.05 que multiplica a los 4000. Vean, el efecto multiplicador disminuyó ante el aumento de la tasa impositiva. ¿Sí? Disminuyó. Es decir, ya no es 3.57 veces, sino es 3.05 veces aproximadamente 4000. Y por tanto, el nivel de producto que aquí tenemos ahora es de 12.195.13 aproximadamente, es decir, 3.05 veces 4000. ¿Sí? Entonces, ante un aumento en la tasa de impuestos, lo que va a ocurrir es que el nivel de el efecto multiplicador disminuye y por tanto el producto disminuye. Voy a seguir manteniendo esto para un ejercicio, manteniendo esta tasa de impuesto. Supongamos que el gobierno ha cobrado impuestos porque su política es aumentar las transferencias a individuos y hogares. Y aumentan esas transferencias en 875 unidades monetarias. Es decir, en esto. Como sabemos, el aumento del gasto autónomo, ya lo habíamos comentado, es la propensión marginal al consumo más el incremento en las transferencias. En este caso, al aumentar las transferencias en 875 pesos, bueno, unidades monetarias, 875 por 0.8 va a ser igual a 700. Es decir, ese es el incremento del gasto autónomo. Si tenemos que entonces hay un nuevo gasto autónomo, que le vamos a ponerle con la A', con la rayita, el gasto autónomo prima, que es el gasto autónomo inicial más el incremento, que son estos 700, es decir, los 4000 que aquí teníamos, más los 700, entonces el nuevo gasto autónomo es de 4700. Si nosotros sustituimos en nuestra fórmula los 4000 por los 4700, en todos estos, vean que ahora es lo que estamos multiplicando es 3.05 veces más 4700 y no los 4000, los cuales nos da una cantidad de 14.328.28, ¿sí? Que es una cantidad ligeramente mayor a los 14.285.71
antes del incremento del impuesto. ¿Sí? Vean cómo ya tenemos un nuevo resultado a diferencia de los demás. En este caso, si nosotros hacemos la diferencia entre los 14.328.28 con respecto a los 12.195.13, va a salir una cantidad aproximada de de 700, nada más multipliquen 700 por 3.05 y van a ver que sale la misma diferencia. Que sale la diferencia de 14.328.28 menos 12.195.13. Vean la diferencia, háganlo. Se los recomiendo. Pero con esto yo creo que queda entendido perfectamente cuáles son los procesos del efecto multiplicador y de la política fiscal. En este caso, para y sus efectos en el nivel de producción. Así que el Estado sí interviene en la economía y el Estado, las decisiones del Estado, sí afectan en el nivel de producción, o mejor dicho, en nuestro Producto Interno Bruto. Hasta aquí le dejamos. Por favor, denle sus likes y sus comentarios, por favor. Saludos, nos vemos a la próxima.